Uno degli aspetti fondamentali nella pratica di territorio è Uno de los aspectos fundamentales en la práctica del territorio es una gestión diferente y alternativa de las fases agudas y las situaciones de crisis. Entonces hay un circuito que se ha transformado y es a menudo una de las razones por las cuales los comportamientos que se consideran más difíciles de afrontar y de controlar en la vida social. Entonces, antes eran y son en muchos países inmediatamente entregados al hospital psiquiátrico mediante canales muy rápidos que a menudo son los del orden público, como la policía, y también los hospitales que intervienen, las urgencias, entonces llevan a la persona a un lugar donde la situación se pueda contener para que no pueda infectar el tejido social, y esto conlleva un daño terrible para las personas, ¿no es cierto?, con comportamientos que se repiten constantemente, que luego requieren una intervención de control ulterior, etcétera. Entonces, la transformación de este circuito es uno de los aspectos fundamentales con los cuales trabajamos en Trieste en el momento en el cual se cerraba el hospital psiquiátrico. Entonces se iba a domicilio, se iba a casa de las personas y las personas eran disponibles y rápidos, intervenían de forma rápida. Entonces se iba al lugar, a casa, para afrontar las situaciones conflictivas, creando unos marcos terapéuticos nuevos que ya no son los de psicoterapia. Y entonces todo ello modificó la relación entre los servicios de salud mental y las familias y los usuarios. Y paulatinamente se construyó una idea según la cual se intentaba desmontar el circuito de las urgencias. O sea, el circuito de las urgencias, ya lo vimos también gracias a unas investigaciones que se hicieron en Italia en los años 2000, investigaciones que fueron publicadas. Todo ello se hace gracias a unos recorridos obligatorios y automáticos casi, donde la demanda de urgencia de fases agudas encuentra una respuesta médica. Entonces el paciente mediante la ambulancia se va a urgencias y ahí se define un estado o se define una fase aguda y se interviene con la contención. En cambio, si se interviene desde el inicio en estas situaciones, entonces se puede conseguir decodificar y ver lo que está pasando. Se ve la situación en el momento en el cual se está desarrollando, entonces en su dinámica real. De esta forma se puede afrontar y entender una serie de elementos, de significados que se están jugando, que se están produciendo en este momento en la crisis. Entonces se empieza a trabajar en este sentido para que puedan surgir las necesidades de la persona en aquel momento. ¿Y por qué? Porque se produjo la crisis en aquel momento. Entonces se trata de una pregunta y de una demanda fundamental que hay que plantearse. A partir de ahí hay una serie de respuestas que se pueden ofrecer. Entonces hay que sostener a las personas en su casa, evitando el transporte a otro lugar, y ahí se requiere también una presencia constante, ¿no? Hay que participar, las familias tienen que participar, hay que tener voluntarios que puedan intervenir a domicilio. Eso es una costumbre, una praxis que fue fundamental en este proceso de desinstitucionalización. Y después hay modalidades alternativas también, así que nosotros no trabajamos con una hipótesis de una unidad del hospital general alternativo al manicomio, al hospital psiquiátrico, lo que se hizo en muchos lugares, en Italia también, en muchos lugares de Italia, pero intentamos crear unos lugares diferentes, alternativos, distintos, ¿no es cierto? Entonces el centro de salud mental, ante todo, es un lugar donde las personas pueden ser reconocidas más fácilmente porque se conocen, ellas conocen el servicio, conocen a los operadores, se quedan un poco más en un lugar que conocen. Entonces existe la posibilidad también de estancia nocturna, por ello tenemos camas en los centros de salud mental. Entonces hay personas que están en crisis, no consiguen estar en casa y gracias al trabajo diurno que se hace no están mejor, no se sienten mejor, entonces se pueden quedar unos días en el centro de salud mental sobre la base de este principio, de esta negociación, ¿no? Entonces se negocia un poco con el otro para que este
la persona pueda quedarse en el lugar para que haya después una mediación y una solución de la crisis. Y todo ello hizo que la duración de la hospitalización o hospitalidad, como decimos nosotros, esto hace que la duración media de un episodio en un centro de salud mental sea de 7 días. Después hay otras formas, ¿no? Se puede ofrecer una ayuda antes de la estancia nocturna y después también, ¿no? Siempre a domicilio, siempre colaborando con la red social y la familia y con personas que están disponibles para ayudar. Entonces pueden ir a buscar a la persona al centro de salud, la pueden llevar a casa, hay coches, autos que están disponibles para que se pueda hacer este trabajo tan importante. El uso del hospital, según nuestra experiencia, es de esta forma, ¿no? O sea, tenemos gráficos también que pueden mostrar, no sé si se pueden ver, y hay gráficos que demuestran que las actividades del centro de salud mental siempre se ha mantenido, por lo que se refiere a la acogida nocturna, en niveles muy bajos, absolutamente bajos, sostenibles, y entonces se pudo contener el uso de las camas del servicio de diagnóstico y tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver, tenemos la actividad de acogida en los centros de salud mental abiertos las 24 horas y siempre se mantiene constante. Estas son las personas que acceden al servicio. Estos son los episodios de hospitalidad, los días de hospitalidad. Se trata de 8.000 días al año más o menos y además se trata de más o menos 350 personas al año con un total de usuarios de 5.000 en Trieste, personas atendidas en los centros de salud mental. Y si lo comparamos con la actividad de servicio de diagnóstico y tratamiento, vamos a ver, aquí está. Esos son los tratamientos sanitarios obligatorios, por ejemplo, y dentro de esta intervención, en el ámbito de esta intervención que requiere la participación voluntaria de las personas, entonces un tratamiento voluntario. Bueno, a veces, infelizmente, no se puede evitar el uso de la aplicación del tratamiento sanitario obligatorio. Es algo que la ley italiana permite dentro de límites muy precisos y, de hecho, el uso de estos tratamientos sanitarios obligatorios no se aplica en las urgencias, como a veces se produce en psiquiatría, los tratamientos coactivos, sino que se trata de una decisión del servicio frente a una situación que no se puede afrontar en el momento con la participación voluntaria de la persona, en fin, con el consenso de la persona. Entonces, cuando hay falta de consenso, el tratamiento obligatorio lleva a la responsabilidad total del servicio. Entonces, el servicio tiene que tomar una decisión que seguramente es difícil, es complicada, a veces se opone un poco al contexto familiar, que puede ser difícil también, pero de alguna forma obliga el servicio o que el servicio tome una decisión complicada y tenga un compromiso aún mayor. Entonces, en general se trata de episodios que no superan los 10 días. Tenemos un paso, una duración de una semana que se puede renovar de otra semana y se puede renovar aún más, pero en general no se hace. Entonces, todo eso se aplica, se usa para reducir y eliminar estas resistencias que pueden existir al inicio. Entonces, esto es lo que en general hacemos, precisamente para lograr el consenso después de la persona. Eso se hace en Italia y me parece que la ley funciona de la misma forma en Argentina, si no me equivoco. Entonces, el tratamiento obligatorio no
tiene el objetivo de ser un tratamiento de tipo sancionatorio, punitivo, no, todo lo contrario, sino que se trata de recuperar el consenso. Los tratamientos obligatorios aquí son muy bajos, entonces se trata de 10 para cada 100.000 habitantes al año. Esa es la tasa de tratamiento obligatorio al año. Y se trata de 30 en Italia, entonces en Trieste se trata de un tercio con respecto al promedio italiano. Y hay que destacar que en toda la región, no solo en Trieste, entonces donde hay un sistema parecido de centros de salud mental abiertos 24 horas, las tasas de tratamiento obligatorio son muy bajas, entonces menos de 10. Entonces es posible trabajar de esta forma, ¿no es cierto?, para que los operadores puedan encontrar soluciones nuevas y afrontar todas estas situaciones indiferentes. Evidentemente, el trabajo es un trabajo de puerta abierta dentro de la relación, de la negociación, que a veces es difícil, es compleja, ¿no?, minuto tras minuto, durante la evolución de una situación crítica, pero esto a veces puede evitar el problema de la contención. Nosotros no utilizamos instrumentos, herramientas de contención mecánica y física en ningún lugar de nuestro circuito. Fue una lección que se abandonó, es una lección ética. Entonces, desde el inicio no se toma en consideración, desde que se abrieron las puertas del hospital psiquiátrico. Entonces, es algo que se aplica también en el territorio. A veces es complicado. Entonces hay que tener mucha determinación, hay que ser muy determinados para que las relaciones se puedan producir en este contexto, ¿no? Entonces, se pueden no usar tratamientos obligatorios. El electrochoque para nosotros es una práctica muy violenta, es un tratamiento físico, aunque no sabemos cómo funciona todavía hoy. En realidad es una práctica seguramente invasora y también desde el punto de vista del aspecto simbólico, el tema de hacer pasar una corriente en el cerebro de las personas, en fin. Consideramos que es un mensaje deshumanizante con respecto a las condiciones de sufrimiento de las personas. En nuestra opinión es mucho más importante utilizar todas las posibilidades de relación, otras herramientas, otros instrumentos, también como los psicofármacos, pero el electrochoque al fin y al cabo es una práctica que fue descubierta, como no muchos saben, de casualidad, por un psiquiatra italiano, Cerletri, en los años 30, y de alguna forma fue inspirado por una observación sobre la matanza de los animales que se llevaban al matadero a Roma, y luego es algo que se aplica a la persona. Y esta práctica en los últimos años seguramente encontró algunas personas que están de acuerdo, porque consideraban que esta era una práctica más limpia, vamos a decir, con respecto a los psicofármacos, pero en fin, se trata de tratamientos que ya forman parte de la historia de la psiquiatría.